Bueno, acá hay otra pregunta. ¿Cómo podría uno iniciarse en esto del game hacking? ¿Y dónde empezar, por ejemplo? Hay una página que recomiendo que se llama Guided Hacking. Ahí te paso el link, lo tenés. Es también de una página de un conocido que tenés miles y miles de recursos. Es como el Taringa del hackeo de juegos, que te vas a encontrar donde vos puedes preguntar cosas y donde vas a encontrar un montón de tutoriales, a veces para juegos muy particulares. O sea, vos decís, che, quiero agarrar el Final Fantasy 4 de cosas y ya ver gente que por ahí ya estuvo reverseando y por ahí un blog post de gente que te dice, che, mirá, así se hace, así puedes hackear este juego en particular. Igual, de todas formas, mandarse por ahí con un juego real, por ahí es algo medio complejo de una, porque es un mundo completamente nuevo. Hay muchos de esos tutoriales que van a encontrar en las páginas ahí que te empiezan a enseñar las cosas básicas que necesitas. Que es decir, bueno, a ver, yo tengo un jueguito que quiero hacerme la vida infinita. Quiero ver cómo en este juego que no es online, poner el caso más simple es no es online. Entonces, porque ahí ya está corriendo en tu compu, tenés control ya del ambiente donde corre, entonces ya te da un montón de ventaja que en un juego online, que ya tenés que Bypassear el el control control en salado el servidor, servidor. claro. Exacto, que ya tenés que empezar a jugar otras reglas. Eh, entonces, es empezar por un juego local y decir, bueno, che, a ver, tengo 100 puntos de vida. ¿Cómo hago para tener infinito, para tener 1000, para tener 2000? Bueno, hay tutoriales que te enseñan a encontrar cómo está en memoria, en el proceso, esa vida, ese valor que va a ser por ahí un int 32, un int 64, que van a encontrar ahí en la memoria, y cómo empezar a decir, bueno, me hago un programa para que cada vez que entro a un mapa me cambie la vida a 2000 y no sea 100. O que si me bajan la vida, en vez de hacerme daño, me curen los bichos. Empezás a poner pequeños desafíos que son muy divertidos, porque de pronto decís, che, a ver, me están pegando los enemigos, me están disparando y de pronto me curan. Y decís, ah, pude invertir un control que había que me decía que me quitaban vida, ahora le puse un más, o sea, le invertí el signo al valor y ahora me dan vida. Entonces, esas cosas por ahí en algunos juegos son muy complejas, en otras son muy simples, pero tienen como ese gustito para empezar y para empezar a agarrarle la mano a lo que es el reversing y la manipulación de un juego a nivel client-side, que sería sin tener en cuenta lo que es un juego multiplayer online, que eso ya es otro desafío. Y después Claro. a eso hay que sumarle siempre que la mayoría de los multiplayer van a tener anti-cheat. Entonces, ya Ya tenés múltiples eso es capas de seguridad y no es lo mismo. sí, yo descartaría todo eso. Multiplayers y juegos con anti-cheat descartados para Para empezar. empezar. Empezar, sí, ¿Y sí. y recomendás por ahí empezar con algún juego medio indie, medio que sea de algún developer más chiquito, ¿viste? Hay, Algún grupito ojo, más chico, en vez de empezar con un che, voy a revisar el FIFA, pues te vas a volver loco. Capaz de sí, ir a un indie sí. que seguro lo codió alguien más, viste, Mira, más. ahora te va a pasar, hay uno que se llama Squally, lo escribo, Sí, acordate que los Squally. links no te los deja poner, así que si querés No, no, mandarlos lo a mí que yo los escribí. comparto. El nombre, escribí el nombre, lo pueden encontrar en Steam. No sé cuál es el estado actual, yo lo vi hace un par de meses. Tiene un canal de Discord, tiene un montón de información y es un juego para aprender a hackear juegos. Es literalmente eso, el juego te pone en pausa y te dice, este es el assembly que está ejecutando esta función dentro del juego, ¿cómo lo manipularías para poder No, me vuelvo loco. pasar este chequeo? Está espectacular, estaba en modo beta hace poco, Early Access, no sé cuál es el estado actual, pero lo bueno es que pueden entrar al Discord, hacer preguntas, eh, consultar y eso es bastante útil. Me Sí, ese encanta. es Quali. Me encanta y Y si encima no, sale es 280 pesos en Argentina, lo cual es bastante accesible para ponerse ahí totalmente. a toquetear un Y lo poco. vale, ¿eh? Lo vale 100%. Van a aprender un montón con ese juego. Y si no, la otra es agarrar juegos tipo el Assault Cube, se llama. Por ahí muchos lo conocerán. Eh, Ese es un juego open source que es como una copia barata del Counter. Es literalmente eso. Es donde te trabas con las paredes, donde los tiros van rectos, donde no es un juego lindo para jugar ni nada, pero es tan simple que te sirve un montón. Y no solo eso, sino que
tenés el código de cómo está programado el juego. Entonces de pronto vos decís, che, quiero ver cómo se maneja la vida del personaje. Podés ir a GitHub, encontrás el código, la función y decís, mirá, eso es lo que está pasando. Hay una estructura, hay tanta vida. Está muy bueno y sobre todo porque YouTube está lleno de videotutoriales de cómo hacer cheats Cómo para ese hackearlo. juego. Buenísimo. Exacto. Es Esto como está es como el muy entry bueno. level. Me encantó porque no conocía ninguno de los dos. El que está en Steam me vuelve loco que esté en Steam y lo compres para hackearlo. Está increíble. Y lo loco es la magia que hay atrás de ese juego, porque como no pueden hacer que vos te bajes una tool para hackear, como se llama, como sería el Cheat Engine o esos tools que usás para editar memoria, Steam no se los permite. Ellos tuvieron que programar el juego para que se pueda autoeditar el assembly en el momento que lo estás jugando. O sea, ellos tienen... por atrás, vos vas a tener una función que está pacheando el binario mientras vos le decís cómo pacharlo mientras jugás. O sea, hay unos videos que explican cómo lo hicieron. Y eso también recomendadísimo. Si después entran lo compran, entren a la página del developer que hay videos en YouTube y todo. Me encanta. Está espectacular ese juego. Me encanta. La pregunta es: ¿cuándo hacemos un videojuego para que lo hackeen todos? Bueno, ahí justo estaba leyendo que Pound Adventures es uno de los que yo empecé hace bastante, que es parte de un CTF, no me acuerdo quién era el que lo publicó eso. Pound Adventures. Lo publicaron para un CTF. Sí. Ghost in the Shellcode se llama, creo que el CTF. Y los tipos se desarrollaron todo un juego para el CTF. O sea, cuando fue a empezar el CTF le dijeron, bueno, gente, bájense estos 300 megas, créense un personaje en este mundo que era una isla como aislada de todo y empiecen a sacar las flags. Esas fueron las reglas. Entonces la gente empezó a entrar y no podías escapar de una cueva, tenías que pasar un control para poder agarrar tu primer poder. Una vez que tenías el poder tenías que empezar a escalarlo, y hubo gente que se armó cheats en ese mismo día para poder volar, para poder traspasar las paredes. Hay juegos, hay challenge dentro del mismo juego que son súper complejos. Fíjense de buscar por ahí cuál es la dificultad, porque creo que en la página está, si son para principiantes o más avanzados, porque hay algunos de cripto adentro que tenés un cofre donde tenés que poner un código y atrás hay una criptografía enorme que tenés que bypassear, que te volvés loco. Entonces, por ahí te terminás enroscando un montón, te terminás volviendo loco. Pero para empezar, y es un juego que está hecho para ser hackeado, así que también está buenísimo, lo puedes bajar local, puedes tener tu servidor, puedes hacer de todo. Está en GitHub también.